Bueno, el spa clandestino de Grabois. Señores, ya está con nosotros Laura Alonso, vocera del gobierno de la ciudad. Mirá, las uñas se hacen. Las uñas son permanentes. No se hagan los rulos, diría Cristina. Hermoso, bueno. Para presentarla, Laura, vamos a ver el desalojo que hizo hoy a la madrugada. Hola, Laura, bienvenida, buenas noches. El gobierno de la ciudad a este predio ocupado por este movimiento La Dignidad. Grabois dice, yo no tengo nada que ver con este Klexer. Dame el primero el spa por adentro y ahora con Alonso vamos a desarrollar todo esto que encontraron, ¿no? Ahí está. Esta es la de afuera hacia adentro. Sillas, sillones, una camilla para masajes. Inodoro negro, inodoro caro. Inodoro negro. ¿Es más caro el inodoro negro? Los inodoros negros son mucho más caros que los blancos. Explícame. Explícalo, sí. No lo sé. Y cremas, por el color es más caro. mesas de manicuría, espejos. O sea, era un spa medio, si querés, no high-ten, No, pero bueno, era un spa. lo único que Tenía falta. todo lo de un spa. Cumplía Es verdad, su para la zona función. está medio polémicón. Tijeras para cortar el pelo, muebles. Ahí estamos viendo la cafetera. Creo que después tenemos ahí está, para las uñas. Mirá. Todo esto en un comedor, muchachos. Me hace acordar mucho al comedor que era un pole dance. ¿Se acuerdan? Sí, Una claro. escuela de caño. Sí, claro. Sí. Mirá, ahí están los instrumentos para el Y al boliche de peluquero. las madres. Y al boliche de la Universidad de las Madres. Instrumentos tenían, pero... Ahí se están llevando La camilla, me parece. la camilla para masajes. Qué locura, por Dios. Un mueble. Bueno, bienvenida, Laura. ¿Me Hola. explicás cómo puede ser que esto estuvo cuánto tiempo? Bueno, eso comenzó con un permiso precario, de uso precario. Es la parte de atrás del mercado de Dorrego, un permiso de uso precario en el año 2001. Ajá. Y hace aproximadamente unos 10 años ya estaba usurpado porque no había, digamos, no había una renovación de ese permiso. Y lo que se decidió es un desalojo administrativo, Increíble. entendiendo que había un comedor y muchas denuncias de vecinos vinculadas sobre todo a ruidos A molestos. la nocturnidad, ¿no? Claro. Exactamente. Fiestas. Mucha fiesta. Mucha karaoke, fiesta, ruidos molestos por la noche. Olor a porro, parece Olor a Facebook. porro. Olor a porro, decía una de las... Una Ahora lo señora. vas a ver. Hay otro video donde se ve más cosas que estaban en el comedor, es supuesto comedor. Creo que hay una batería y una heladera repleta de cervezas. Mira, ahí lo tenés. Mira esto. Mirá esto. Que seguramente era para vender porque había un escenario... Eso para poner música. Claro, o sea, hacían fiestas ahí. Sí, absolutamente se utilizaba para otros fines, pero además hace mucho tiempo que eso ya estaba en condiciones de ser recuperado. Claro. Y en el marco de la política de ordenar lo que está desordenado, este es el desalojo 376 Ok. que lleva a la gestión del gobierno de la ciudad. Recordarás que el año pasado se desalojó el edificio El Esqueleto de Olazábal y Meliana en Belgrano, hace poco en Balvanera. Sí. Tuvimos también los Altos de Lorriaga en el casco histórico. Y bueno, hoy nos encontramos con esta Y situación. decime una cosa, ¿esto era de Grabois o de Rafael Klexer, de la gente de La Dignidad? ¿Cómo es? Sí, es el movimiento La Corriente de la Dignidad de Klexer, que tiene un vínculo con Grabois. Ajá. Y bueno, tiene que ver también, para contarte un poco y contarle a los televidentes, porque no lo charlamos antes, con otro contrato que se discontinuó, que no se renovó, que tiene que los ver con el cartoneros. transporte de 3.000 recicladores urbanos, que era un contrato que se pagaba de 7.000 millones de pesos, le pagaba la ciudad directamente a la organización de Grabois, y venían recicladores, ¿Cuánta plata? 7.000 millones de pesos anuales. Esos eran los cartoneros que venían del conurbano a trabajar acá. Exactamente. Unas combis. Combis o micros más grandes, que entraba dentro del marco de los recicladores urbanos legalizados e identificados, pero claro, ese transporte era completamente ridículo. ¿Pero eso lo pagaba el gobierno de la ciudad? Sí, se cayó ese contrato o ese convenio hace una semana, unos meses. ¿Y cuántos eran los que manejaban los transportes? ¿Eran distintas Era el empresas o eran? 50% de los recicladores urbanos que entran dentro de la ley que tiene la ciudad, que es una ley que se votó después del 2001. Que son En 5.000. total hay 6.000 identificados, que son los que se suelen ver en algunas esquinas, sí, que en tienen Pechero. Sí, me acuerdo, controles. fue una forma de evitar que entraran con caballos a la ciudad, digamos, en pero momento aparte- de crisis del Esos 7.000 millones de los pesos, ¿no cartoneros, los puedes usar para que tengan trabajo más dignos? No, también digo puede con todo haber respeto. otras 3.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que pueden hacer el trabajo de Pero por reciclado eso. urbano, no También. venir. Laura, tenías 3.000 cartoneros que venían del conurbano. Y otros 3.000 que trabajan en ¿Y el ahora que son cómo de la vienen? ciudad. Porque alguien tiene que juntar los No, cartoneros. eso, Ustedes no lo hacen eso se va a discontinuar y en todo caso se reemplazará con esos. ¿Y por qué con nuevos eso que era cartoneros. gestión Larreta?
Bueno, sí, eso es algo que venía. Nosotros, nosotros no rompemos contratos. Primero, ese contrato te sale más caro, vigente, romperlo te sale más caro. Digo, pongamos el caso que discutimos habitualmente, cómo se rompió el contrato de YPF, el contrato con Repsol, lo que le cuesta a la Argentina. Con lo cual, lo primero es evitarle una contingencia judicial y un juicio a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué se hizo? Se esperó. Se evaluó, se decidió no renovar ese contrato porque no tiene ningún sentido. Vuelvo a este comedor, boliche, peluquería. Dame imágenes de un recital. Creo que hay imágenes de un recital ahí adentro, mirá. Increíble. Claro, por esto Laura se quejaban los vecinos. Bueno, imagínate que vivís ahí viernes, sábado, domingo. Debe ser bastante molesto. Aparte, un lugar que no está habilitado para eso es un peligro también, ¿no? Absolutamente que no estaba habilitado para eso. Es un peligro. ¿Qué van a hacer ahí ahora, se sabe? El Ministerio de Desarrollo Económico, también para que los vecinos sepan, el mercado de Dorrego tiene una parte que es legal. Hay una actividad de comercio, hay comerciantes en el mercado de Dorrego. ¿Qué sucedía? Todas estas personas tomaban incluso la calle durante los fines de semana y les jodían la vida a los comerciantes legales, con lo cual ahora el Ministerio de Desarrollo Económico va a decidir el uso que va a tener, probablemente comercial, para levantar el mercado, que además está en una zona muy... Bueno, más que no está Moritán, pues si no pone un bar ahí. Te hago un asterisco interesante en el medio de todo esto. En un momento, creo que cuando llega la policía, había como un sereno ahí. Parece que cuando lo detuvieron le saltó antecedentes por todo. Le preguntaron, le toma la policía, por supuesto, los datos. ¿Quién es usted? Lo ponen en la maquinita esa cuando como vas a la cancha. Encuentra que tiene antecedentes, chequean con Fiscalía pide la detención. Un hombre que tenía antecedentes penales por violencia de género. Creo que tenemos la foto. Alberto Cutille Villa, boliviano, 52 años, antecedentes por lesiones leves calificadas. Fíjate si lo puedes poner. Bueno, ahí lo están buscando. O sea... Era un boliche clandestino, una peluquería clandestina, tenía que ser un comedor y encima tenías un violento ahí adentro. Yo la verdad que estaba circulando en internet, no lo pudimos chequear, pero había algunas facturas que subían algunos usuarios que cobraban 9.000 pesos la hora. La verdad es que no tengo esa información. Pero encima era bastante guita, 10 lucas la hora. ¿Cuántos lugares más tienen para desalojar? Mira, hasta ahora llevamos 376. Yo me imagino, el mapa es mucho más amplio. Este es un desalojo administrativo por decisión del Ejecutivo, pero hay otros desalojos que necesitas autorización judicial, con lo cual se va trabajando con el Poder Judicial y después en el operativo de desalojo, porque además no solo es recuperar una propiedad pública o privada, sino también si hay personas viviendo ahí, si esas personas tienen un lugar a donde ir, si no, si hay menores, digamos, se tienen en cuenta un montón de factores para que no haya un conflicto en ese momento. Lo último, y ya te dejo, hoy a la mañana una señora gritando que el predio estaba habilitado. A ver, dale. Tanto Luisa como yo vivimos en el... más de 20 años. El lugar estaba habilitado. Es un predio del Movimiento Popular Radical, recuperado desde hace años. Secretario, aseguran que estaba habilitado el predio. En este lugar funcionaba. El lugar tenía hacía 20... En este lugar funcionaba. Señora, ¿nos permite un centro cultural habilitado porque usted está mintiendo. Usted está mintiendo. Usted está desinformado. Dice que acá funcionaba un centro de belleza. Terminar con la conferencia, después le hacemos una a usted. No, mentira, porque usted está mintiendo. Primero desmienta lo que dijo. Segundo, infórmese, ministro. Infórmese. Bueno, ¿estaba habilitado o no? Estaba medio... Una cosa pero para se acaba de decir... Pero como otra cosa. Usted dice que había un centro de belleza y no es así. Había un comedor. Y bueno, lo acabamos de ver todos, con lo cual lo que había ahí era como comedor, absolutamente estaba habilitado irregular. para otra cosa. A ver, para hacerte masaje, ni siquiera, creo. porque el permiso estaba vencido. Con lo cual esto también se debería haber regularizado antes. Bueno, sucedió ahora. Las personas que recibían el alimento lo van a recibir a través de otras vías en otros comedores ¿vencido habilitados. desde cuándo el permiso? Grave también. Hace bastante tiempo. Porque más o menos unos 10 años. 10 años y nadie controló, Bueno, nadie... ¿Qué va? Tocó ahora. Gracias, Laura. Un Gracias a placer ustedes. que Buenas haya noches. venido. Bueno, uno de los temas del día, el spa de Grabois. Bárbaro, Estamos vivos de milagro en este país. Basta de rosca, la gente no quiere... ¿Qué querés Momentos preguntarle? decisivos para el PRO y la libertad avanza. ¿Qué querés preguntarle? La Pascua ya terminó. Listo, ya está. Bueno, gracias, Laura. Ha El llegado fin de profesor semana Álvarez. parece que va a haber novedades, o lunes, martes. Nos metemos con los tramposos que se copiaron en el examen de residencia. Está con nosotros el profe Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Le doy contexto para que se ubique Alejandro.
Hay 268 aspirantes a una residencia que tenían que volver a rendir. Ahora se dictaminó que van a ser el 45% de esos, una copia masiva. El 95% de los argentinos no tienen que volver a rendir. Ahí está los famosos anteojitos que mostramos ayer. Es lo que mostramos ayer. Exactamente. Claro. Y de ahí, para que se den una idea, lo que está contando Johnny es que de los 200 y pico que están observados, porque están flojos de papeles o porque no coincidía la nota que tenían en la universidad con la nota de eso, van a revisar la mitad. Entiendo que la mitad de los argentinos que está observado está todo bien y hay otra mitad donde están involucrados extranjeros y los van a revisar. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien. Primero, cuando viste los anteojitos, la copia que se veía, ¿cuántos se copiaron más o menos? ¿Qué número? Es imposible saberlo, por eso se recurrió a esta medida técnica para tratar de diferenciar de alguna manera lo que existe mayor probabilidad de un fraude. Igual te quiero aclarar algo importante de lo que decían ustedes, porque parece menor, pero no es que sean argentinos, sino que cursaron la carrera en la Argentina. Porque una cosa importante es que no estamos diferenciando nacionalidades, sino el origen del título. Porque el caso emblemático que es Ecuador, las universidades tienen un nivel inferior de acreditación en las carreras de medicina. Eso por lo que contábamos ayer, que hay muchos estudiantes de Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, que vienen acá porque allá les cobra la residencia 40, 50, 80 mil dólares y acá no se La mayoría de lo que se te pagan. Te pagan, por eso sí, lo decíamos ayer, encima te pagan. Es espectacular. Y cuando vas allá tenés que pagar 80 mil dólares. Creo que vos dabas el dato. Sí, 80 mil dólares. Vos para hacer una residencia en Ecuador tenés que pagar 80 mil dólares. Acá... Venís y te pagan. Venís y te pagan. Es encima el conflicto del Garrahan. Hay que replanteárselo. Los de Garrahan eran residentes que decían, conozco poco, sí, está bien. Estamos de acuerdo que hay que replantear. Totalmente. ¿No es un poco injusto eso? Mirá, la principal injusticia que tenemos, hay varias, pero la principal es que está sometiendo, acá lo que el gran valor es que las residencias argentinas son valoradas. Entonces la especialidad es demandada. Y estamos sometiendo al examen a alumnos que cursaron en carreras que están acreditadas en el máximo nivel internacional, que es la Federación Mundial de Enseñanza de la Medicina, contra universidades o graduados de universidades que no tienen ni siquiera la acreditación internacional regional, que es, en la Argentina también está, que es el Arcusur, tampoco están acreditadas. Entonces, el nivel, por ejemplo, de las ecuatorianas, es que están a nivel solo de Ecuador, que es adherente al convenio de Arcusur, pero jamás presentó un papel. Rápido que me pierdo. Y la Sumo Caña, que fue ministra de Salud, conoce el tipo que lo engancharon, el ecuatoriano que lo engancharon truchando el examen. ¿Qué le pasa a ese hombre? No, bueno, lo que se está elaborando o estudiando es qué tipo de denuncia se va a hacer, pero se los va a denunciar. Moine lo quería deportar. Diputada del Estado. Ahí hay temas legales que... Yo te cuento lo que puso No soy abogado, Pero acá, suponete, lo enganchaste con 15, 20 preguntas que se las copió y ¿qué haces? ¿No lo dejás hacer la residencia? Te contesto como docente, entonces. Yo como profesor le anulo el examen. Claro. Y lo tiene que dar de nuevo. Nada más. Nada más. No deberían ser expulsados de la universidad, o sea, que no puedan presentarse. Lo que pasa es que esos son graduados, no son graduados nuestros, son graduados en las universidades ecuatorianas. Entiendo, digo, pero impedirles la residencia... Deberíamos nosotros tomar una medida disciplinaria. Es muy molesto, perdón, chicos. Sacarle la matrícula. Es muy molesto que vienen acá, no importa si es de Ecuador, de Suiza, de Chile, o de Argentina, o de Bangladesh. O argentinos. Pero digo, vienen acá. No hay casos de los más cuestionados. Digo, está mal lo que pasó. Claro. Pero digo, me jode también que vengan de afuera, porque vienen, es un agravante que sean se copian y entran a residencias que son muy grosas, cuando vos tenés que ir allá y tenés que pagar. Pero la verdad que es indignante. No es xenofobia. Es indignante. Yo lo que hoy pensaba y que me dio vuelta a la cabeza toda la noche es cómo hace esa persona que estudió medicina. ¿Cómo hace para ir y si tiene hijos, por ejemplo, decir, sí, mirá, hijo, soy médico, pero la residencia me copié? O sea... No creo que le cuente a la noche a los No creo que le cuente. En su cabeza. En su cabeza, sí. ¿Cómo puedes vivir con eso, digamos? Pero te cuento que esto es un negocio, además. En Ecuador es un negocio. Un colega, Mariano Omega, nos han llegado muchas denuncias. Una agencia que se llama Sueño Argentino, que te dice desde Ecuador por qué te conviene. Dice, venía a hacer la especialidad en Argentina desde costos accesibles, porque obviamente lo cobran, unos $5.000. Dice, residencias remuneradas, universidades y hospitales reconocidos. Y dice,
todo esto convierte a Argentina en una de las mejores opciones para especializarte como médico. Pero estamos formando especialistas que en muchos casos faltan en la Argentina, pediatras y todo lo demás, que digamos en los próximos años, el tema de las residencias es un tema que hay que abordar porque hay especialidades que van a faltar en las próximas. Y encima estamos formando recursos que se van a ir del país. Entonces, hay que hacer algo. Neonatólogos, para por ejemplo, estamos en un déficit enorme. Claro. Pediatras también. Mirá, Pediatras. el copión se llama Adrián Alejandro Castillo, equatoriano, graduado en la Universidad de Guayaquil. Ahí lo estamos viendo. Se sacó 92, un capo. Dejó 8 sin contestar. Claro. Quedó entre los mejores 27. No le coincidía mucho con la historia académica. Y hay 8 ecuatorianos más entre los mejores. ¿Por qué la mayoría eran ecuatorianos? ¿Porque era una banda de amigos? ¿Qué pasó? Y suponemos que ellos estaban interconectados y se pasaban las respuestas y los datos. Claro. Pero vos tenés que recordar que esto arranca cuando el gobierno empieza a investigar las denuncias por las irregularidades que había en el orden de mérito previo a esto. Claro. Y ahí se decidió que aquellos que cursaron la carrera en universidades argentinas tuvieran 5 puntos extra. Claro, porque lo primero que se detecta es que el mejor promedio de la Universidad de Buenos Aires estaba 140 o 130 en el orden de mérito. Entonces, evidentemente había una incongruencia. Esta acción desesperada es consecuencia de aquellos 5 puntos. Te hago una pregunta que te hice hoy en la radio, me quedé pensando. ¿Es bueno que el 70, vos decías más o menos 70-80% de los residentes que estudian y se forman, que están trabajando profesionalmente, sean extranjeros? No es el 70, hoy te encontré, busqué el número. 25% es más o menos el promedio. O sea, el 25% de las residencias son extranjeros. 25%. Es mucho. Hoy por hoy. Igual es un montón. Hoy por hoy. Depende de la ¿Y eso es bueno o malo? Pero contesto igual, de la misma manera. Depende si es bueno o malo de si ese recurso que vos estás formando se queda en la Argentina o se va. Porque ¿qué sentido tiene formar especialistas de forma gratuita como hacemos nosotros si se va a ir del país? Pero digo, ¿el argentino no pierde laburo? No, porque hay mayor oferta de residencias hoy, hay mayor oferta de residencias que aspirantes. Mirá, entonces, por ejemplo, tenés áreas de vacancia como neonatología. El otro día, el presidente de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos, que estuvo acá con Diego, discutía esto. Mirá. Menos mal que yo no estaba. En lugar de culpar a las víctimas, a las personas que hipotéticamente hayan generado o hipotéticamente, ¿no? No existe ninguna prueba fehaciente que nos demuestre que se cometió fraude primero. Peor, un fraude masivo. No existe ninguna denuncia penal y peor, existe ninguna sentencia judicial. Yo te pregunto, ¿vos consideras que el sistema falló en sus sistemas de regulación de la seguridad sobre el examen? Y si acaso eran los responsables los postulantes y no fue responsable acaso el sistema que tuvo años y pudo haber preveído todos estos errores. Yo estoy desde hace 6 meses preparándome para este examen. Hay personas que se preparan durante 5 años. Hay migrantes que trabajan día y noche para prepararse para este examen también. No me corresponde a mí saber quién es el responsable, sino que hoy estoy siendo perjudicado por una decisión. Ese es el problema. Te tienen luchando contra nosotros. ¿No te das cuenta acaso que es del Estado? Es del ministerio. Qué picante el pibe. Está como mensaje, ¿está bien que castiguen a los alumnos que no se copiaron? Mira, lo que se hizo es aplicar un doble criterio. El primer criterio fue separar a aquellos que tenían incongruencia con sus antecedentes. Y el segundo criterio, qué universidades tenían o no tenían acreditación internacional. Eso genera que hoy el 95% de los que van a tener que volver a rendir sean estudiantes de universidades extranjeras. Va a haber, para hacer cerrar, entre 5 y 6 argentinos, o en realidad, correctamente dicho, que estudiaron en carreras, su carrera en la Argentina. Bueno, profe, ha llegado, me toca un gusto, un tipazo, un periodista de la hostia, que es el señor Polino. Marcelo, bienvenido. Qué lujo tenerte. Por favor, un placer. Qué bien pregunta, ¿no? De política, ¿eh? Vamos a hablar de política. Yo lo vi con buena nota con Milei el otro día, ¿eh? Buenísima. Picante, le metiste lo de los senadores, así que nada, te invito a charlar de política también, y un poquito de todo. De todo. Hablamos de todo. Bienvenido. Gracias, profe. No, gracias a usted. Un placer que hayas venido. Bueno, presentamos el siguiente tema, que es Alperovich. Mucho ruido con esto. Bueno, a ver, Marcelo, ¿qué opinás? La prisión de lujo de Alperovich. Mirá cómo está, fumándose un cigarrillo en un balcón. Por primera vez, Guada, aparecieron imágenes del exgobernador, violador, perdón que lo diga de esta manera, pero está condenado por violación, senador por Tucumán, fumando, ahí está, en el balconcito de un departamento de lujo, Recordemos que se le otorgó la prisión domiciliaria por
su edad, pero además por argumentar problemas de salud. Claro. Claramente tan mal de salud no está porque sigue fumando el señor. Sí, mucho no le importa. O mucho no le importa. Pero lo cierto es que él está disfrutando de su piso de lujo. Recordemos que son 2 departamentos unidos en Puerto Madero, la zona más cara de Buenos Aires. Toda, ¿no? Sí, toda. Y con su amante, con lo cual... está bárbaro. Está en el mejor de los mundos. ¿Por qué decís amante y no novia? Con su novia. Me duele. Porque él sigue casado. Con Marianela. Sigue casado legalmente, sigue casado con Beatriz Rosquet, que está autorizada a visitarlo. ¿Pero para qué es una pareja abierta? No, bueno, no nos metemos en eso. No sé, le saldrá caro el divorcio, con lo cual deben haber arreglado seguir casados, pero se encargó, Marianela Mirra se encargó de dejar claro que está viviendo con él, ¿no? Él está en el departamento C1 y C2, como bien dice Guada, están unidos. Piso 4, Torre Zafiro, complejo Zen City. Bueno, todo eso son los amenities, es un montón. Ahí tenés piletas, jardines, cascadas, piscinas de uso compartido, sauna, gimnasio, spa, microcine. Pero quiero creer que al Perú... Y no lo usa, ¿no? Claro, es un Quiero creer que no. Si salió a fumar al balcón, quizás es porque solo tiene permitido salir al balcón y nada más. Pero bueno, es un departamento similar al que estamos viendo, con unas expensas... ¿Cuánto sale? Millonarias, expensas de 2 millones de pesos. Tranqui. Y estamos hablando de un ex gobernador multimillonario. ¿Qué pensás, Marcelo, querido, de Alperovich? No te quiero meter en lo de Marianela Mirra, pero de ver un tipo así, ¿no? Condenado por violación con impunidad absoluta, por lo menos eso veo yo. Sin puntualizar en él, me parece que acá hay diferente trato para las personas. Claro. Entonces, no todos somos iguales ante la ley. Entonces, eso me da bronca. Bueno, de hecho, que esté viviendo de la manera que vive una persona que tenía que servir al pueblo. Tengo millones de tucumanos amigos que me cuentan cómo está la provincia devastada y cómo ha dejado este hombre. ¿Ah, sí? Sobre ahí, la bronca mía de ser muy pequeña al lado de lo que deben estar viendo de Tucumán. Esto de además, había también acomodado a su amante como funcionaria, ¿no? Marianela, después de que gana el Gran Hermano, que fue muy exitoso y muy popular, ella aparece al poco tiempo como funcionaria. Ella representaba el área de turismo. No me acordaba. ¿De Tucumán? De Tucumán. Pero bueno, todos asociamos a hacer una cara tan popular, haber ganado... La contrataron para promocionar Tucumán. Para promocionar. Y a partir de ahí empezaron los rumores. Ella salía a desmentirlo cuando le preguntábamos, y hace poco tiempo ella... lo blanquea. Según dicen, con una disputa con la familia, entonces ella sale a blanquearlo. Después tiene un problema cuando él está en la cárcel y ella sale a decir que no, que le habían defraudado todo, que suspendía... Claro, cuando ella sale y hace ver como que estaban separados, es porque él se estaba ya tramitando la domiciliaria y él había elegido, o por lo menos todo indicaba que él iba a elegir como domicilio la vivienda familiar. Claro. Entonces ella ahí, digamos, lo mandó al frente, hizo ver como que estaban separados y se ve que, bueno, acordó que iba a ser finalmente en Puerto Madero y que iban a vivir juntos. Yendo al fondo, ¿no? Cristina condenada, acá a 3 cuadras en un departamento no tan lindo como ese, pero no 200 metros, no pasa nada. Sí, Alperovich condenado en un departamento de lujo en Puerto Madero. El otro día entraron acá los chicos de la Cámpora, rompieron todo, candidato. Exacto, fueron premiados. O sea, vos sentís que no hay justicia. No hay. No hay consecuencias. Mínima, como que claro que no hay justicia. ¿Sentís lo mismo? Como que impunidad. Siempre digo que la justicia, sobre todo cuando hay esta impunidad, no es justicia, cuando llega tarde tampoco es justicia, digo. Todo una dilación en los casos, en las historias. Entonces, cuando llega ya de justicia tiene poco, me parece. Claro. Graciela, ¿qué pensás del caso Alperovich y esto en que estamos... Mirá, lo charlábamos, me parece una barbaridad. Primero, que un tipo que está condenado por violación, por delitos sexuales. En ese mismo departamento donde está viviendo ahora. Exacto. Segundo, que me parece que evidentemente su salud no está tan mal como para no poder estar en la cárcel, ¿no? Yo lo que siento es que es cierto que uno siente la sensación de la impunidad que vos decías, Marcelo, cuando uno ve que las causas tardan 20 años para resolverse, pero creo que en el último tiempo por lo menos estas figuras están presas. La verdad que hacía mucho que Argentina no veía un expresidente preso. Está en su departamento, Cristina, pero está presa y hay que quitarle todos los bienes. Y Alperovich lo mismo, ¿no?
dentro de todo... Hay un avance. Hay un avance. A mí me gustaría que también... Vos fíjate, en la banda de ladrones que nos han gobernado solo 2, para mí bueno, no es avance. bueno, nada. Es demasiado Yo poco. creo que es un paso. ¿Presa en un penal común o...? Me parece que también hay que respetarlo, que si está la posibilidad que la justicia la da, si estamos criticando a la justicia, hay que respetar lo que la justicia dice. Yo, lejos de Cristina, lejos de Perovich, yo creo que se debería cambiar la edad. Los 70 de ahora son los 50, 55 de hace 30 años atrás. Totalmente. Ahora, una persona de 70 hoy no es un anciano. No, de ninguna manera. Para nada. Para nada. Digo, me parece que se debería correr la edad. ¿Cómo el otro día lo entrevistaste vos, en realidad a Nelo, y vos... Sí, en realidad estábamos en la rural transmitiendo y le quedó un tiempo libre hasta que iba a Nelo y como nos conocemos por cuestiones más privadas, vino y hablamos. ¿Y cómo lo ves a Milei, al país? ¿Qué sentís? En realidad me parece, no recuerdo un presidente que haya ido a la sociedad rural y haya sido tan bien recibido como fue el caso de Milei este año. O sea, nosotros estábamos en el trailer y casi lo voltean, ¿viste? Había miles de personas que se agolpaban, él lo hizo caminando, se subió a la cosechadora, se metió entre la gente. Digo, yo no sé cuántos políticos pueden hacer eso de caminar. O sea, ves cierta popularidad del tipo. No, tiene una gran popularidad. Tiene una gran popularidad. Sí, ok. sí. Y al país, pero la gente aguanta porque también la clase media la está peleando, hoy subió el dólar. Lo económico, ¿cómo lo sentís? Estamos complicados. O sea, a mí me va muy bien, pero tengo mis amigos, mis empleados, sé cuál es la realidad. Lo que pasa que en 2 años me parece que no se puede dar un vuelco de 180 grados en ningún país. Interesante. Vos tenés un negocio, pues sos empleado. Yo estoy, no sé. No, viste, tengo mi asistente, tengo trabajo en mi casa, que me acompañan en mi trabajo. ¿Por qué pensás que tiene popularidad si a la economía no le va bien, como estás diciendo? Porque, o a algunos sectores de la porque economía. antes de Milei le iba de igual manera o peor. Claro. Okay, está bien. Por lo que dejaron, decís vos. Sí. La gente entiende, si bien es difícil la situación, que están tratando de poner en orden un poco y que es como el punto de partida, ¿no? Para después generar crecimiento económico, que es lo que falta. Sumo un dato. Yo estaba en la rural transmitiendo para Radio Rivadavia. Terminó mi programa cuando empezaba el discurso. Entonces me fui a escuchar el discurso con los peones que están cuidando a las vacas y al ganado. O sea, no eran hacendados, no eran grandes exportadores. Y fue ovación cerrada. Bueno, a mí me sorprendió. Habrá que ver cómo le van las elecciones. Cierro lo del Perovich y volvemos al tema dólar. Me gustaría recordar cuando Beatriz Alperovich le dijo a un tucumano: yo, querido, tengo 10 mansiones y estoy acá, pedazo de animal, vago de... Mira. Usted tiene una casa, una mansión allá. Yo tengo 10 mansiones, no una, y estoy acá. Yo puedo estar en mi mansión ahora, pedazo de animal, vago de mierda. Yo tengo 10 mansiones, no una, y estoy acá. Yo puedo estar en mi mansión ahora, pedazo de animal, vago de mierda. Divina la señora. La gente. Por estas cosas la gente, Milei, cuando los llamó casta. Tal cual. Gobierno peronista, ¿no? Nacional y popular. Bueno, vamos con el otro tema que es la corrida del dólar y ya vamos con el comentario editorial. Corrida es una palabra muy fuerte, ¿Hay temor de corrida? Temor de corrida, por eso le ponemos entre signos de pregunta. 1380 fue el número final. Recordemos que el 18 de junio estaba 1160. Es más, en algún momento casi está menos. Sí, en un momento se va a 1000. Pero mirá este dato. En 43 días subió 220 pesos. Son datos, ¿no? O sea, el valor del dólar oficial subió 20% en un mes y medio. La pregunta para mí, para todos, es cómo va esto a precios, si es que va a precios, Liliana. Por ahora no se dio, porque esta suba empezó en julio, perdón. Sí. Hasta ahora no se detecta. Puede haber algunos sectores que tengan mucha importación que puedan, como el caso automotrices, pero por ahora no se... Yo me acuerdo, Lili, corregime si me equivoco, cuando levantaron el cepo, que había habido un pequeño salto del dólar y había mucha gente que decía, che, la inflación del mes que viene va a ser 4 o 5. Y no fue así. Que Milei se prendía fuego cada vez que escuchaba eso. Yo creo que justamente, y no fue así, es verdad. Que bueno, no va a precios por lo que acabas de decir. Cuando se da lo de las bandas, que nosotros estamos muy preocupados. El cepo. Vos estabas preocupado. Yo estaba muy preocupado. Hasta incluso va a bajar. Siempre con el dólar es un tema que respeto mucho. Te gané la apuesta, Sí, tenés razón. Yo tenía miedo que se vaya a 1400. Mucha gente también
Y los supermercados y los empresarios yo creo que ya fueron con los precios a 1.400. Y vino Menger. Claro. Como Milei dice, vino Menger, entonces mucha gente se metió la mercadería en la estantería. Incluso también te adelanté que no iba a haber un gran impacto en precios, cosa que confirma Lili hoy. Que no se iba a trasladar a pesos porque eso ya había ocurrido porque no voy a imitar a Milei, pero recordemos que la inflación es un fenómeno monetario y este gobierno no te imprime un billete ni que lo mates. Dame, a ver, Milei diciendo que la corrida está armada por los bancos. Yo hoy algo conté, lo que creen en Casa Rosada le echan la culpa a 3 bancos. Mirá. Digamos, 2 bancos muy involucrados en esa corrida. Entonces, ¿qué hicimos? No, nosotros laburamos para la gente, no para los bancos. Entonces, ¿qué pasó? La tasa de interés se fue al culo del mundo. Claro. Los bancos, los marcamos al principio, son el Banco Macro, el Banco Provincia y el Banco Galicia, según dicen en el gobierno. A mí no me... Déjame sumar un dato para entender por qué también me parece que hay un poco de, si querés, de modo sniper de Milei a esos 3 bancos. Sí, tremendo. Está Jorge Brito, el titular del Banco Macro, un hombre muy cercano a Sergio Massa. Sergio Massa, alguien que para el gobierno es un enemigo. Y de hecho, si vos preguntás a los tipos que manejan este país, te dicen que Sergio Massa tiene que desaparecer de la política para que este país salga adelante. O sea, el odio que hay en algunos sectores es descomunal. No sé, yo veo bastante gente de Massa dentro del... Guada siempre dice acá que hay un montón de masismo en un montón de... Sí, hay mucho acuerdo en listas y también hay mucha operación en cuevas que le responden también a él y a una cosa más. Ahora puede Graciela es así. Vapro, vinculado a Kicillof, obviamente. Entonces, no, es el banco de la provincia. No es que no está vinculado, es el banco de la provincia. Pero atrás de la lectura de esos bancos hay un ataque, no, si querés un señalamiento político de por qué está pasando. Ellos creen eso. A eso me refiero. Ellos dicen, sí, claro. Kicillof Massa. Banco Galicia no sé cómo entra acá. Sí, Graciela. No, que el Banco Macro siempre, cuando hay corridas, la verdad que en toda la historia argentina de los 80 hasta acá siempre. Un saludo a Brito. Perfecto. Saludos. No. ¿Pero qué te preocupa? ¿No te lo planteo como economista? No, yo no soy economista, no voy a opinar, ¿no? Lo que pasa es que nos preocupa a los argentinos porque todos los argentinos sabemos que el dólar y a veces, cuando el ministro dijo, vaya a comprar campeón, no es bueno, ¿viste? Porque acá también hubo ministros que decían que el que apostaba al dólar... ¿Qué no va a decir? Vende campeón. Pierde. Esa frase de Caputo, comprar campeón. No son buenas frases, me parece. Son frases que un ministro de Economía debiera tendría que estar. No, coincido. Marcelo, no te pido análisis técnico, pero desde el sentido común. ¿Qué te preocupa? Yo soy de la generación que crecimos viendo ver cuánto estaba el dólar de la mañana siguiente. O sea, que eso no se borra de un día para el otro. Estamos todo el tiempo pendiente. Nos quedó el trauma del dólar. Sí. Bueno, y el que apostó al dólar siempre ganó la Argentina. Lamentablemente. Justamente somos uno de los pocos países donde el común de la gente está pendiente del valor de la divisa norteamericana. Internacionalmente se depreció. ¿Te pasa eso, Marcelo? Mucho. Que estás ¿Seguís pendiente o estás más tranquilo con respecto? No, estoy pendiente siempre porque ya viene por inercia. Si el chico lo hacía, como que... ¿Ahorrás en dólares y te sobra comprar dólares o comprás bonos del tesoro de Houston? Sofisticado. No, yo me compro ladrillos. Muy bien. Y algo que voy a decir que nunca lo dije, que creo que nadie lo sabe, me asesoró mucho el papá de John. ¿Mi viejo? ¿Mauro? ¿En serio? Ah, mira. ¿Qué te decía mi viejo? Y porque cuando yo empecé lo conocía a tu papá y entonces yo todo lo que ahorraba juntaba platita y me trataba de comprar un departamento de un ambiente y lo arreglaba con un agente. Entonces tu viejo me iba indicando. Es que mi viejo siempre te decía, me emocionó, ladrillo, comprar ladrillo, comprar ladrillo. Sí. Me consta que... Hacía flipping, comprabas, mejorabas y vendías más caro. Exacto. Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué dicen en la Casa Rosada? Vos sabés que esa recomendación, ladrillo en la Argentina, realmente siempre funcionó. O sea, no te sirve para la renta así el dólar corta. También funciona. Y el dólar también, pero algunas veces respecto al ladrillo se ha perdido con el dólar, pero el dólar la gente lo veía como un refugio. Claro. Poneme lo de Feletti, te doy textuales. Mirá, están llegando mensajes, este tema engancha mucho. A Milei le preocupa cero. El desarmado del Lefis genera reacomodamiento de stocks. No me voy a poner muy técnico con esto. No estoy entendiendo, Johnny. Pará. Eso se manifestó en el precio del dólar, sumado al cierre de reposición de cambios de los bancos. Eso lo hace subir. Obviamente que el año electoral con riesgo Cuca genera que se mueva la demanda de enero, que es lo que dijiste vos antes. No solo es riesgo Cuca, es riesgo que las elecciones no sabés el resultado que va a pasar. Un textual, No, ya sé, si el gobierno cree que es el riesgo Cuca, que es miedo que gane el peronismo, hace que la gente compre dólares pues piensa que va a estar más caro. También es un acto reflejo, ¿no? Claro.
de los argentinos a esta altura. Claro, Toda inestabilidad es lo primero que hacer. Lo que decía Marcelo, él describe la creación de un reflejo condicionado que no tiene relación con la medida de lo que realmente sucede, ¿no? Exacto. No, ¿Cuánta gente en Argentina racional. puede comprar dólar de verdad? El 5%, el 10% de la población. El 80% de la población gasta el 85% de lo que le entra todos los meses en alimentos y en servicios. Somos el tercer país que tiene billete físico. Pero guardado, dice. Él dice cuántos compran ahora, claro. Claro, ¿cuántos pueden comprar todos los meses? Muy poco de la población. No es para ahorro. Claro. Es para muy poca gente ahorro en de modo tal que el dólar como tema, como enfermedad, no es importante, pero como síntoma puede disparar precios. Por precio. Ayer decíamos que hoy ya el 60% de la gente compra en el supermercado con tarjeta de crédito. Obviamente no le puedes echar la culpa a esto porque viene de hace mucho, pero digo, se está comprando la comida en cuotas. Absolutamente. Entonces Además, hay un tema psicológico, como dice Jorge. Cada vez que sube el dólar de golpe y mucho, todos los tipos que quieren que le vaya mal el país empiezan que hay corrida, y se empieza a generar un clima que en la calle le empieza a preocupar a la gente. ¿Qué ves con tus amigos y la guita? No, olvídate del dólar. ¿Se endeudan? ¿Llegan a fin de mes y no más? Llegan muy justos. Llegan muy justos. Sí. Compañeros de trabajo, de tarea, llegan muy justos. ¿Pero porque el sueldo vale menos o porque creció mucho el nivel de vida? No, me parece que al subir tanto los precios, el poder de comprar las cosas es menor. De la comida, no hablar de la ropa, ¿viste? Lo que cuesta la ropa en este país. Pero vos fíjate que la inflación está bajando, bajó mucho. Acordate que eran 25% mensual y pasa a 1 y pico. Pero me parece que lo que falta es el sueldo, ¿no? Los sueldos quedaron atrás. No sé si vos... Sí, yo creo que sí. Quedaron como desfasados contra los precios. ¿Qué es lo que más te cuesta de tu día a día? Que vos digas, che, esto está caro. No, a mí un café, la pilcha. A mí no me cuesta nada. Vos no tenés problema no puedo económico. hablar de mí. Está bien, está bien. No me puedo quejar de nada. Está bien. Yo tengo una vida diferente, pero tengo ¿Pero qué es lo que más te cercana. No, hay gente que por ahí, viste, si el alquiler, ya no existe la reunión de amigos, vamos a comer, nos juntamos en una casa, porque antes, viste, cada 15 días te juntaba a comer algo afuera, ahora se hace en una casa. Amigos que se han ido a vivir juntos para pagar una sola alquiler. Digo, Marcelo, eso lo noto. Yo creo que el riesgo de Milei es que esa esperanza que sostiene a la persona que está haciendo un esfuerzo muy grande a cambio de un premio, ¿no? De un premio hipotético, estar mejor algún día, que esa esperanza en algún momento se puede torcer en ansiedad. En la gente que vos tenés alrededor y que describías recién, ¿sentís que eso puede estar pasando cerca o que todavía hay...? Lo que pasa es que estamos medio acostumbrados a la falsa promesa, ¿viste? Yo desde que soy chico están prometiendo que lo que viene es lo mejor. La ilusión y la ruptura de la ilusión y la ruptura. Es un país muy paciente. Las cosas que hemos aguantado. La gente aguanta mucho, ¿no? Sí, muy aguantadores. Sí, pero los políticos no. Muy paciente respecto del clima social. Pero desde que volvió la democracia, lo común es que los presidentes hagan un solo mandato. Pero mira, te quiero mostrar esto, Jorge. Poneme a el kirchnerismo hablando del dólar. Roberto Feletti. Muchacho, Roberto Feletti, ex viceministro de Economía. Yo les quiero recordar, creo que todos lo recordamos. El dólar lo agarraron en 60, lo dejaron en 1.200. De 60 a 1.200. Y hablan de esto, mirá. Con el apoyo del fondo que llegó el 15 de abril, el dólar bajó de los 1.100 pesos y 3 meses después se está arañando los 1.300. Son 200 pesos de salto cambiario, a pesar del apoyo del Fondo Monetario Internacional, a pesar de una revisión con perdón. ¿Qué te pasa cuando ves a estos muchachos hablando de economía después del desastre que dejaron, ¿no? 50% de pobreza, etcétera. Sí, me parece que hay como dos realidades, ¿viste? La realidad que te cuentan los políticos y la realidad de lo que vive la gente. Entonces, que está en la casa escuchando, me parece... No les creen, ¿no? No les creen, no. La realidad te hace que no le creas. Claro. Porque pienso yo, a ver qué pensás vos. Terminan eligiendo al más loco, al más outsider de todos por el descreimiento de los políticos. Digo, ¿por qué Milei llega al poder? Porque se hartaron de... Porque la gente se pudrió de la política. Claro, ¿pensás eso? Me parece que quedó muy expuesto todos los curros, todas las tranzas que venía en los últimos 20 años. La gente, yo creo que se hartó. ¿Y qué impresión te dio? ¿Vos lo conocías a Milei? No. O sea, ¿fue tu primera vez cuando lo viste? No, conocerlo, que lo conocía, porque bueno, por su cercanía a Fátima, yo trabajo con Fátima en el teatro, hemos compartido como cosas más sociales. Sí. A mí, yo dije el otro día una cosa que me reputearon, porque viste que está la otra cosa que decís algo y salen a matarte en las redes. ¿Reputearon?
Yo digo, a mí lo que me gusta son las formas, porque yo ya estoy podrido de que hagan el cuento de que todo con no te unas palabras difíciles y después te terminan embocando. Es la respuesta que te da él, que se viraliza. Que es buscame esa parte. Esa frontalidad. Entonces me parece que uno que me diga, mirá, la verdad que no sé qué, y me sube el 300% de los impuestos, me da más bronca que me diga, esto es una mierda. ¿A vos no te molesta que sea vulgar, que insulte? En general, tampoco, no estoy hablando en cada cosita en particular, pero en general prefiero, yo en realidad, mi carrera, los que me conocen, la he hecho a base de ser frontal. Claro. Digo, entonces me parece que tiene su costo también. Mira, ahí lo encontramos esa parte, mira. Critican mucho tu manera de expresarte. Yo dije que era lo que más me gustaba. Y me hicieron mierda en redes. Yo dije que me gustaba mucho. No, pero de vuelta. No, a ver, yo, digamos, vamos a ponerlo en estos términos. Yo agarro, digo, los políticos son una manga de hijos de p***, parásitos de mierda, digamos, que nos rompen el con impuestos. O sea, quiero bajar los impuestos y devolvérselo a la gente. Ay, qué modales. Y hay otro pelo que dice, con muy buenos modales, ¿qué tal, Marcelo? Le voy a triplicar los impuestos. ¿Y qué vas a festejar ese solete, hijo de p***? Que no. Obvio que no. Digo, o sea, entonces, digamos, o sea, yo creo que hay como, digamos, o sea, una correlación negativa, ¿no? Cuanto, digamos, más te pones en las formas, significa que, digamos, o sea, tu coeficiente intelectual cae, o sea, sos más pelotudo. Es decir, todo eso que están preocupados de la forma y todo, si querés hablamos y respetamos las formas y subo todos los impuestos. Digas ahí, me tendrían que a tiro con una ametralladora, boludo, ¿qué crees que te diga? No, pará, igual podría bajar impuestos y mantener la forma. Sí, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Son mutuamente excluyentes. No entiendo la correlación que hace. También que nunca en la historia de Argentina vimos un presidente así. Hablar de esa manera. Pero a vos no te hace tanto ruido que insulte, que sea así tan despiadado. No, pero ahí tengo la posibilidad de conocerlo en un ámbito más privado. Entonces, yo creo que esa charla también se dio como que estábamos en un ámbito privado. Parecía algo muy relajado. Claro. Entonces, hasta que hable mal de la comida, tiene que sos un mandril y se pura todo, ¿no? Polino Mandril. No, por favor. ¿Volvieron? Porque vos ¿Quién es? trabajás con Fátima, me quedé pensando. No, ¿cómo pero... eso? Ay, qué buena relación. ¿Cómo? No escuché, justo me habló. Ellos tienen buena relación y hay cariño, obvio. ¿No te gusta este tema para charlar? No, para nada. ¿Son amigos con derecho? Ponele. A mí, personas adultas de Guadalupe, ¿viste? Bueno, ¿viste? Te digo. Hace poco fue el día del amigo, digo, quizás. No, ellos tienen buena relación, de hecho lo dice en la nota. Pero están saliendo. No están de novios para... No sé qué título. Algo Porque hay. Como no sos del mundo de la tele, no sabés dar títulos de ninguna manera. Es mi amiga, mi compañera de trabajo. Estás recién empezando en la tele, ¿no? Claro. Pero no lo negás. Voy a contar algo. No, pará, no te asustes. No hice nada. El día 5 de septiembre, Fátima está en Las Vegas y Javier prometió estar en ese show en Las Vegas. 5 bueno. de septiembre. No, buenísimo, sí. uno no se va a Las Vegas por cualquiera, ¿no? Tiene trabajo, reuniones y también dijo que va a ir al show. El 5 de septiembre. Bueno, no, porque creo, Lili, vamos a dar un dato político. En septiembre la Asamblea de la ONU, pero eso en Nueva York, en la otra punta. No me lo imagino. ¿Te imaginas lo que va a hacer? ¿Te imaginas el discurso de Javier? Bueno, está el Burning Man también. Ahí está más cerca. Se cruza de costa a costa para verla. Bueno, en la última entrevista que le hicimos, la famosa de Caputo y todo ese lío, Milei habló del dólar, pero no dijo que iba a ir a 1300. Dijo que se iba a caer como un piano. ¿Vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día? Es que el problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces, ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600. Te pregunto esto, ¿no? Porque ahí Milei dijo... Yo me acuerdo bien de esa. Esto fue febrero, marzo, fue todo el lío de Caputo que interrumpió la nota. Ahí dijo que se caía como un piano. Es que el temor del equipo económico era ese. El temor del equipo económico era el dólar se fije demasiado bajo, porque incluso el propio Milei decía, quiebran empresas, o sea, un dólar a 600, 700, insostenible. Por eso se arranca con la banda más alto. Sí. Y en realidad, si bien técnicamente es lo que explica Milei en términos de la convertibilidad, si lo proyectamos a hoy, pero
se encuentran cómodos. Yo te diría que el equipo económico y el propio Milei que va a quedar ahí. Está conforme con este valor actual. Yo digo que va a estar, pero no soy economista, vos sabés más. Yo creo que lo van a tirar un poquito más para abajo y va a quedar en torno a los 1.300. Antes de octubre, ¿no? Pero por eso te estoy diciendo, la semana que viene. 1.200, 1.300, que fluctúa. Recordemos que hoy el tipo de cambio, cuando dicen que es libre, es verdad. El gobierno puede intervenir, de hecho está previsto que intervenga. Pero no quiere intervenir en teoría. No. A partir de 1.400 puede intervenir o si se va para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué se dejó esa herramienta? Por esto que planteamos. De pronto, si baja demasiado, puede afectar mucho la competitividad. Le quiero plantear, Ocaña, el siguiente tema, que es Kicillof, la provincia de Buenos Aires. Vos hoy sos candidata, lo avisaste, pero por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Candidata Así es, por la ciudad de Buenos Aires. A senadora. Pero mira esto. Los patrulleros destartalados de Axel Kicillof. Una vergüenza lo que van a ver ahora, pero es una vergüenza. Dijo Kicillof, en septiembre elegimos entre la timba financiera o más patrulleros. Yo le pregunto a Kicillof, ¿qué patrulleros? Poneme, por favor, ahí está el textual de Va de Negocios. ¿Querés ver los patrulleros de Kicillof? Mirá. Provincia de Buenos Aires. Boulogne. Así andamos, mira. El gobierno de Kicillof. Mirá. Gracias, gobernador. ¿Lo ven? Aguante Milei. Ponelo, aguante Milei, tiro. Ponelo de vuelta, pero si no le puedo hacer zoom, ¿no? Todo roto. Tenía roto tenía roto los vidrios, trasera, ¿no? la luneta trasera. Ahí tenemos un informe que hay 5.000 patrulleros activos con al menos 15% con problemas operativos, frenos defectuosos, ventanillas rotas, motor fundido, baterías descargadas, etcétera. ¿Qué pensás cuando ves esto? Bueno, que es una vergüenza. La inseguridad hoy en la provincia de Buenos Aires para cualquier vecino en el conurbano es tremenda. Y Kicillof, en vez de abocarse a eso, persigue a los policías, no invierte, regala patrulleros, porque hay que recordarse que también estuvo entregando patrulleros en otras provincias, cuando la propia provincia de él ni siquiera tiene los servicios cubiertos. Poneme las placas de... Es una vergüenza, y la verdad que lo que hay que elegir en la provincia de Buenos Aires es la continuidad de la corrupción estructural del kirchnerismo u otra cosa, ¿no? Mirá, ventanillas rotas, motor fundido, baterías descargadas, neumáticos rotos, cambios trabados, sin sirena. Muy bien, los patrulleros. Problemas eléctricos, luces rotas, carrocería deteriorada y abajo dice asientos destruidos. Al menos 15%. Más allá de esto, ¿sentís o tenés amigos que viven la inseguridad? No, yo vivo en Cava, pero cuando una amiga viene de provincia, hacemos como una cadena de oración hasta que llega a la casa. ¿Viste? Le avisa al padre que sabe para el portón, que el otro cuando cruza el puente, que no sé cuánto. Hacemos como una cadena para estar hasta que, ¿viste? Es como tarea lograda cuando la persona llega a la casa. Entonces estamos... ¿Y qué hay que hacer para vos con la inseguridad? No es fácil, ¿no? Porque el gobierno está metiendo mano dura, dice... ¿Cómo es la frase? Bala. No, sí. ¿Qué pensás que hay que hacer con la inseguridad? La verdad que no. Cárcel o bala. No tengo un plan, pero hay que hacer algo para que la gente viva tranquila, pueda ir a trabajar tranquila. O sea, bueno, tuvimos compañeros míos que lo han robado en la parada de colectivo, o sea, que pueda ir a trabajar tranquilo. Una buena idea, Marcelo. En Capital también. Le pasó a Gómez Rinaldi el otro día que iba a la radio, a las 4:30 de la mañana, vive en Recoleta, estaba parado en la parada de colectivo. Pleno Recoleta. Gómez Rinaldi y casi lo se salvó de milagro. De milagro. Fue una buena idea para... lo que pasó, Es una pregunta medio gorilona, pero... En general, que lo hablamos mucho con Johnny siempre, ¿te acordás cuando hubo un episodio muy grande de inseguridad en La Matanza? Después termina ganando Espinosa. ¿Por qué pensás que el kirchnerismo gana a pesar de que hace tantos años en la provincia? Que viven tan mal. ¿La gente no le importa? La verdad que no tengo esa respuesta. ¿Pero te sorprende? Me obvio. Claro. Sí. Jacob, ¿qué querías decir? No, para el comentario. Agregaba lo que decía Marcelo. Quizás es una buena idea para arrancar que la política deje de estar asociada al crimen organizado. Porque los niveles de narcotráfico que tenemos o los niveles de robo de camiones que tenemos, digo, lo que es estructural, no el manoteo en la calle, no es posible si la política no está dentro. El tema de lo que ustedes presentaron al principio de García Furfaro, digamos. García Furfaro, las vacunas Sputnik vienen de la mano de García Furfaro. Absolutamente. O sea, y 5 litros de
de fentanilo que desaparecieron. Dice ellos que lo destruyeron, pero no hay pruebas. Hoy vimos por primera vez el rostro. No tenía trazabilidad ese fentanilo, así que no se sabe dónde está. Bueno, lo último para Marcelo, y ya lo despedimos, un lujo nos estamos dando tener al querido Marcelo Polino. ¿Qué va a pasar con las elecciones? No se lo vamos a preguntar a él en términos de números, pero mirá, Beto Casella, otro hombre del espectáculo, anoche acá en TN, en A Dos Voces, dando a entender que se pueden llevar una sorpresa. Mirá, Beto. El recuerdo fresco de que te aumenten un 60% el alquiler cada 3 meses era asfixiante. Yo a veces cuento que por lo menos 3 amigos me habían dicho llorando, tipos grandes, puchereando, tengo que dejar el departamento que alquilo, Beto, después de 20 años, porque ya no... ¿Te acordás? Sí, 20% claro. los últimos meses de masa. Eso era irrespirable. Se me hace a mí que hay un componente de gente que incluso no está pasando a la bárbaro, pero esta memoria, hasta emocional, tan cercana, dice, mira, yo veo cómo me arreglo con poquito ahora. ¿Escuchaste, Marcelo, lo que decía Beto? Que la gente la pasaba muy mal con los alquileres, sobre todo en la última etapa del gobierno anterior. ¿Pensás lo mismo? Sí, bueno, que te lo conté, viste que amigos míos han ido a vivir al mismo departamento por no poder pagar los alquileres en su momento. Y nada, comparto lo que dice Beto, sí. ¿Y creés que puede, no te pregunto victorias, derrotas, pero qué puede pasar en las próximas elecciones? ¿Cómo lo ves? La verdad que difícil. No tengo idea. Ah, está bien. Bueno, un placer que hayas venido. Por favor. Gracias de verdad. Y la bomba que dejó, ¿no? No sé, eso la interpretaste vos. No, por favor. La interpretaste vos. Están juntos. Nos regaló un primisión. Gracias, Marcé. Por favor. De verdad un placer. Bueno, venite para acá. Mirá. Tramposos. Vamos a hablar de los tramposos. Dame la definición de la Real Academia Española. Ahí está. Muchas gracias. Siempre arrancamos con el diccionario. Embustero, petardista, mal pagador. Me encanta la palabra tramposo. Hay unos cuantos tramposos. ¿Qué es la Argentina tramposa? La truchada, la viveza criolla, ¿no? La ventajita, el engaño, el fraude, la coima al policía para que no te haga la multa, manejar por la banquina para llegar primero, hacer un gol con la mano, robarle las boletas al otro partido, mentir con la inflación, inventar un candidato que nunca va a asumir en su puesto, saltearse la fila en las vacunas en el medio de una pandemia, hacer una fiesta en la Quinta de Olivos en el medio de la cuarentena que vos mismo inventaste. Eso, ¿no? Eso es la trampa. Eso es la trampa. Y eso termina inevitablemente en una sociedad, o en parte de una sociedad, tramposa. ¿Por qué 200 alumnos tema del día, o 300, se copiaron en un examen tan importante de residencia médica? Y yo creo que es culturalmente y políticamente lo que se ha construido un país tramposo. Un país tramposo, donde la trampa está bien vista y donde el orden está mal visto. Alguna vez Guillermo Moreno, que está tan de moda, reivindicó la mentira en televisión. Mirá. Viste que había una inflación, que no es la inflación que había, le estás mintiendo a la gente. Entonces yo te estoy haciendo la pregunta porque no tiene sentido que vos digas que hay 10% de inflación cuando crecen al 30% los subsidios. Tu salario, Guillermo, segunda pregunta, ¿por qué tu salario crecía al 30% interanual? Si vos pensás que podés decirle a un invitado que miente. Sí, porque no te lo digo como invitado. Puede decir que miente. No se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurre. Y si sos un idiota, vos sos un irrespetuoso. Con idiota vos no sos un hablo, así que irrespetuoso. vamos por otro lado. Bueno, vos sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Con ¿No este encontrás una idiota respuesta? no hablo Yo no más. te falté el respeto. Tranquilo, sos un tranquilo, irrespetuoso. mentiroso. Sos un irrespetuoso. Estás mintiendo si decís que hubo 10%. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. No, yo no. Bueno, entonces no hable más la boca. Vamos a mantener el... Este es un idiota que dijo mentira. Le dice mentiroso delante de tu programa. Y vos no lo podés permitir. A ver. ¿Quién es el tarado este para decir mentiroso a un hombre grande? Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es? Calma, ¿Qué te pasa? Ese día en Canal 9, Martín Tetaz expuso la mentira de Moreno. Y yo creo que fue el comienzo del quiebre del sistema republicano porque rompieron las estadísticas oficiales de una nación para engañar a la gente. La trampa, estamos hablando de la trampa. Rompieron la verdad. Pero como vieron que no pasaba nada, porque la verdad que no pasó nada, siguieron mintiendo. Entonces dijeron, sí, vamos a mentir también con las candidaturas. Total, entonces inventaron las famosas candidaturas testimoniales, mirá. ¡Vamos, Massa!
también. Patada voladora. ¡Aprovecha todo! ¿Qué hace? Pero a ver, cuando nombras a la presidenta, ¿es así? No sé, aparentemente alargo la A y digo con la presidenta. Pero dicen, no sé, no me escuché. Lo grave. ¿Cómo es la relación con la presidenta? 1, 2, 3. Con la presidenta. Casi bien, casi bien, casi. Esto fue Massa candidato testimonial. Otro tramposo, fullero. Candidato en el 2009 con Néstor Kirchner, con Scioli y con Nacha Guevara. Un fraude, una estafa, una mentira gigante. Nunca asumieron la banca. Pero ellos siguieron con la trampa. Cuando volvieron al poder, ya 2020, Alberto, le dieron las vacunas a sus amigos en el medio de una pandemia. Y la mejor justificación la dio Chiche Dualde. Dijo, y en Argentina nadie mega agua bendita. ¿Qué querés? Mirá. Yo que me tenga que arrepentir de habérmela dado, no me arrepiento, no quiero ser hipócrita. Yo en ese momento privilegié mi vida. A lo mejor otro santo, otro que tiene tiempo para pensar, la filósofa Beatriz Arlo tuvo otra actitud, no sé, habrá tenido más tiempo, no sé. Pero lo voy a decir grotescamente, lo que voy a decir. Parece que todos mean agua bendita en este país. He tenido una trayectoria intachable y ahora de lo único que me pueden preguntar es de esto. Por Dios, que cada uno se mire para adentro. Por Dios, tengo enormes cuestiones por las que me tengo que enorgullecer a lo largo de mi vida. Le he dedicado mi vida a ayudar a la gente. Yo robo porque todos roban. No cumplo la ley porque nadie la cumple. ¿Cuál es el problema? Nadie me agua bendita. Me salteo la fila porque lo hacen todos. Esta es la Argentina tramposa que construyeron socioculturalmente. No solo eso, después vino algo mucho peor. Porque fue el propio presidente de la nación que violó su propia cuarentena y le terminó echando la culpa, poco hombre, a su pareja. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. La trampa. Este fue el gobierno de la trampa. Un tramposo, literal, en la Casa Rosada. Un gobierno de lo trucho. La celebración de la roña, lo ilegal, la farsa. Lo trucho. Y terminó con un candidato fullero, no lo digo yo, tramposo, que usaba la guita del Estado para hacer campaña en Tigre, por ejemplo. Mirá. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó, porque vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto. Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Nos olvidamos cuando la presentamos. Es la titular de AISA también. No, de AISA. No. Pasa que, Pero ¿sabes qué pensaba? ¿Qué? Ahí a Tigre no le fue tan mal. Ahí me parece que metiste mano ahí para que a Tigre le fuera un poco mejor, ¿o me parece? No. Sí, uno siempre tiene su corazoncito en el lugar en el que vive y además nosotros, tanto Vieto como Sergio, como la actual administración, debíamos el agua y las cloacas y siempre uno pone, miren, un poco más, puse más el ojo, más el corazón y un poco más de recursos. Pero también es cierto que Tigre había quedado con toda la infraestructura primaria. La señora de Massa cagándose de risa de cómo usó la plata de AISA, nuestra, para hacer campaña en Tigre. Esta es la construcción cultural del país tramposo. Todo trampa. Estás viendo trampa. El país donde es cómodo violar la ley. Otro ejemplo de la trampa argentina. Por eso llegamos a donde llegamos con el tema de las residencias. El bidón de Branco.
muy famoso, Mundial de Fútbol, Italia 90, Argentina-Brasil, octavos de final, el gol de Canigia. Algún integrante del cuerpo técnico de Bilardo le pone un sedante al bidón con agua de los brasileños. Branco, defensor de Brasil, se pega el mareo de su vida. Y Maradona lo celebra así, mirá. Lo de Branco, lo de Branco fue. ¿Cómo fue lo de Branco, boludo? No. Después pasó el tiempo, me venía a contar que... Vos lo veías, no, pero lo contás de Pepe. ¿Vos lo veías cabecear en la barrera o no? Y si me decía a mí, boludo, me decía Diego, vos tenés la culpa, Era Branquito. ¿Qué decía? Branquito. Claro. El Vasco dice, no tome de esa. Pero claro, ¿viste? Este sabe, Totón. No, yo no sé, pero... ¿Sabés qué? Claro, estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que tomen. Y al Vasco le digo, che, caso, y yo le digo, ¡Vasco, no! La celebración de la trampa, la exaltación de la trampa, el goce de la trampa, el aplauso de la trampa. Ahí tenés uno de los problemas estructurales, sociológicos, filosóficos de la Argentina. La idea de que el tramposo es pillo, es vivo, es canchero, es pícaro, es astuto, es inteligente. Me acuerdo, tenerlo a Aníbal Fernández, perfil, mirá. Mi abuelo era tramposo en las cartas, yo aprendí de chiquito. Se nota, ¿eh? La verdad que se nota. Ahí tenés... Esto es lo que yo quiero transmitir, esto, sácame a mí. Esto es lo que yo quiero transmitir. El argentino que ve como un mérito saber mentir. El truco, somos campeones del truco. El típico argentino tramposo que exalta la trampa. ¿Qué genera esto? Sentido de oportunidad. Sentido de la conveniencia. No hay incentivos selectivos positivos para hacer las cosas bien. Esto es una bandita de 5 ecuatorianos. Se avivaron y se copiaron en el examen único para médicos residentes porque total en Argentina no pasa nada. Y la verdad yo estoy cansado un poco. ¿Se entiende el punto? Las cosas no pasan por arte de magia. Tienen una historia. Para que 200 o 300 tipos se copien en un examen para residencia, tiene que haber una historia previa que avale o justifique o habilite o legitime la trampa como forma de vida. Y a mí me pudrió. La pregunta es, ¿hay un cambio de mentalidad o nos siguen ofreciendo la misma porquería? Y bueno, mira, 20 años después, la oferta electoral del kirchnerismo es otra vez la misma mentira. Otra vez las testimoniales. A ver. Pero si vas a asumir y vas a hacer lo que mande la gente o vas a seguir siendo ministro. No, yo, digamos, muy claro, voy a tomar las responsabilidades que asumo, voy a tomar todas las responsabilidades que correspondan. Mira, no me contestaste si asumís o no asumís, ¿eh? No, te estoy planteando que voy a asumir todas las responsabilidades que me correspondan y siempre lo he hecho y estoy ahora cumpliendo esta Pero Gabriel, yo te pregunto si vas a ser senador o no la responsabilidad, porque hoy tenés una gran responsabilidad, sos ministro de Infraestructura. ¿Vas a asumir como senador o vas a ser testimonial? Bueno, pero hoy estoy asumiendo este cargo de candidato en el Senado, candidato a primer senador provincial y con la intención, por supuesto, de cumplir esa responsabilidad, pero por supuesto que también es en el contexto de lo que vaya ocurriendo y de lo que necesitemos todos como proyecto político. Ahora, siento que no asumís. Muchos intendentes... Siento que no asumís. Déjame decirte esto, vos me preguntás y te estoy explicando cuál es mi posición. Después vos podés estar de acuerdo o podés no estar de acuerdo. ¿Vos te das cuenta que Vilouta le preguntó 4 veces lo mismo? Y Catopodi ni siquiera, porque es un cobarde, tuvo el coraje de decir que no va a asumir. Cargopodi se llama. Gabriel, decí que no vas a asumir y listo. No pasa nada, ya sabemos que no vas a asumir. El tipo de ministro Kicillof no se va a mover de ahí, maneja una caja millonaria. Ahora, no nos mientan. Por lo menos decir la verdad. No, la verdad, me presento testimonial, no asumo, los voy a cagar a todos. Pero no seas cobarde. Gabriel, decí la verdad. Se presenta como candidato a lo que nunca va a asumir, porque no le interesa. O sea, 16 años después de las testimoniales de 2009, repiten la historia de la estafa, de la trampa, porque son tramposos. Son tramposos. Entonces, la pregunta final que tengo es, ¿por qué dejamos pasar la mentira y la trampa? A mí me tiene un poquito cansado. ¿Por qué naturalizamos el fraude y lo convertimos en aviva? Y bueno, son argentinos, son simpáticos. Algunos responden porque el ADN argentino es así, porque somos todos truchos. Bueno, no.
Yo no lo comparto. Yo creo que hay una inmensa mayoría de argentinos, una mayoría silenciosa, honesta, trabajadora, republicana, educada, que está harta de la Argentina tramposa y corrupta, pero harta, ¿eh? Pero entonces la trampa en algún momento nos tiene que romper las pelotas. ¿Cuáles son las consecuencias de callar ante la trampa? Que ganen los tramposos. Que la mayoría silenciosa, republicana, meritocrática, pierda. ¿Por qué Shirley Infran gobierna hace 30 años Formosa? A ver, ¿por qué? Por esto. ¿Por qué Mario Igi está hace 26 años en José Cepaz? Por esto. ¿Por qué La Matanza está en manos del PJ hace 40? Por estas cosas. ¿Por qué hay feudos en Argentina? Por estas cosas. Todo eso se va a terminar el día que la sociedad argentina de verdad se rebele ante la mentira, ante la trampa. Bueno, yo los invito a la aventura de rebelarse alguna vez. A todos. Yo los invito a la revolución de la verdad una vez. Alguna vez en la vida mandemos a la mierda a los mentirosos y a los tramposos. Ese día Argentina no será potencia, no vamos a ser Nueva Zelanda, como dice Milei, pero irá camino a ser un país un poquito más en serio. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. Hola, señor, ¿qué dice? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Caputo, Toto, hablando, Milei por hablar. Seguramente esto no es azaroso, quieren comunicar algo, digamos. Los políticos en ese nivel, cuando hablan, es para algo. Me pregunto si tiene que ver, y me preocupo en el mismo verbo, esta idea de que el dólar está ahora a 20, está medio tocando el techo de la banda, que estaba previsto, que no hay ninguna alarma, qué sé yo. A mí también me preocupa. Pero me 55 pesos subió hoy. Sí. Hay algo de estas herramientas que ofrece el gobierno con tasas muy altas que no terminan de ser atractivas para los bancos. Es decir, ¿qué pasa ahí? Sin pánico, sin histeria, pero la pregunta es válida. Sí, absolutamente. Ahí habló Caputo, creo que en un ratito lo vamos a ver lo que dijo en carajo. Cuando vos preguntás a la gente del gobierno, te dice, Milei no está preocupado, todo, lo mismo de siempre, ¿no? El desarmado de las LEFIs, el riesgo Cuca, es el momento de las elecciones. Yo creo que todo eso es verdad. La parte que no le creo es que no están preocupados. Mirá Caputo hoy. A ver. Y ahora, bueno, para muchos, ante el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. Y ahora... riesgo Cuca. Que lo empezó Sturzenegger, esto del riesgo Cuca, ¿no? A mí me parece que, viste, cuando vos decís es necesario pero no suficiente, me parece que es un ítem. Sí, es un ítem. No explica solo, me parece a mí, el fenómeno. Yo creo que son varias cosas. Yo creo no, te lo explican los economistas. Te dicen, es verdad que está el riesgo Cuca o el riesgo país por el kirchnerismo. Es verdad que hay un poquito más de plata por el aguinaldo hoy. Y también es verdad que hubo un lío con el desarmado de estas letras, de estos pases, de estas LEFIs. Que el campo ya liquidó lo que tenía para liquidar y ya ahora no. Y que prácticamente no está liquidando. Claro. Y todos esos factores hacen un combo perfecto para que el dólar, que venía calentando motores, porque en realidad empezó hace 3 semanas ya, bueno, pegue este salto. Ahora, ¿por qué dice el gobierno que no está preocupado y vos no le crees? Yo tampoco, le creo un poquito. Todo el mundo está preocupado, pero bueno. ¿Por qué? Básicamente porque saben que tienen espaldas con los cuales eventualmente, si esto se mantuviese, cómo enfrentarlo. Es lo del fondo, ¿no? Y hoy lo del fondo es una de las herramientas que tiene. Pero déjame... Es cierto, una cosa más. Es cierto que el Banco Central tiene reservas para este embate. Aunque técnicamente dicen, no, pero no acumuló reservas. Vienen comprando reservas, vienen haciéndose cargo también de deudas y en realidad se tienen espaldas para, si lo apurás, te va a enfrentar. Y chicos, más allá de que el gobierno seguramente tenga todas las herramientas para poder frenar un aumento del dólar, no nos olvidemos que estamos en un momento súper importante para el gobierno y para la política, que son las elecciones, y el dólar tensionado para arriba no es un gran indicador de que todo está Luqui, pero que eso no oculte la impericia de los técnicos. Digo, les comparto hay un economista... Dijo impericia. ¿Impericia?
Ahora, les leo rápido una explicación de un economista de los importantes que está viendo el programa en este momento. Todo arrancó con la compra de los LEFIs a bancos hace 2 semanas cuando inyectaron 15 billones de pesos porque si no es sin crear un instrumento de absorción que le permita a los bancos el manejo de la liquidez diaria. 2 días después se mandaron con una licitación del ECAP de 48% y ayer pagaron 65% y solo renovaron el 60% de lo que vencía. Por lo tanto, inyectaron hoy casi 4 billones de pesos. Todo eso también porque no acumularon reservas en el segundo trimestre. Y además le faltó pericia. Se venían con la baja de retenciones, deberían haber negociado con las cerealeras que liquidaran. Y sigue y dice esto que me parece que recién se lo contaba Diego. Dice, la desconfianza es mayor porque no se puede inyectar 15 billones de pesos a una economía que no genera dólares. Por eso, como te comenté, fue un disparador hace 2 semanas. Dieron una señal de desesperación, el mercado huele sangre y te come. O sea, me parece que entiendo esto. Una opinión de afuera, ¿no? Las LEFIs son letras fiscales de liquidez. Para hacerlo no tengo fácil. Son pases. Es una deuda que el Banco Central tiene con los bancos. Cuando el Banco Central empezó a desarmar esa bola de LEFIs, liberó, como dijo recién Gonzalo, miles de millones de pesos que llegan a ser billones de pesos. Esa plata, con esa que es mucha, se compraron dólares. ¿Se entiende hasta ahí? Estamos haciéndolo si lo vos más no me das fácil una posible. herramienta mejor que el dólar, vamos al dólar. Exacto. ¿Qué pasa que no aparece? Digamos, la pregunta es ¿por qué la migración hacia el dólar? ¿Porque no hay otras herramientas? Porque hay una expectativa, yo te contesto. A ver. Porque en realidad siempre, cuando vienen procesos electorales, hay una expectativa, y además porque había una discusión si el dólar está atrasado o no está atrasado, etc. Entonces hay una presunción de que luego de octubre podría haber un reacomodamiento del tipo de cambio. Pero está bien. Entonces, ahora, sí, espera que dale. sigo diciendo, porque si no... el punto es, este gobierno tiene un modelo diferente. Tiene un modelo diferente con el tipo de cambio. ¿Vos me podés creer o no? Pero es distinto a lo que hemos vivido siempre, que siempre frente a atrasos de tipo de cambio, venían las elecciones, ganamos, pum, ahí devaluamos. Bueno, con este gobierno no trabaja de esa manera en materia de política cambiaria y monetaria. Lo que ellos fijan la banda... Y ese es el segmento en el cual consideran que el tipo de cambio se tiene que mover. Vos podés decir, no les creo. Vale. No, ¿Qué es lo que pasó? No digo por vos. La gente. Digo, vos podés decir, no les creo y por eso, por las dudas, yo compro porque creo que está barato. De hecho, levantaron la tasa. La levantaron bastante la tasa. Y bueno, y sin embargo fueron Sin embargo, van al dólar. Bueno, está bien. Pero igual es difícil saber, porque vos me decís, hay un montón de elementos que vos mencionas, Lili, que ya venían, el riesgo Cuca, si vos decís como así lo llaman, existía y hubo momentos, si vos querés, de más tensión con el kirchnerismo, cuando el kirchnerismo estaba más enojado con la prisión domiciliaria de Cristina y estaban pero ahora tenés rompiendo. las elecciones. Bueno, está bien, pero digamos, no hay algo nuevo, pero no hay amenazas de helicóptero, no hay algo nuevo. No. Ni siquiera la oferta electoral del kirchnerismo mejoró. ¿Cómo decís? Al contrario. Mirá qué jugadores trajeron, ahora sigan. Se No están pasó matando mucho. Grabois y la otra banda. Por eso, Se es están decir, dando con todo. el riesgo Cuca, yo no lo veo más. El riesgo Cuca, a mí me parece que está más presente, si querés, en las inversiones. O sea, vos hablás con inversores y los inversores te dicen, ¿pero cuánto va a durar esto? ¿No volverán a cambiar de política? Argentina tiene historia con eso. El riesgo Cuca es el miedo a la vuelta al kirchnerismo. La vuelta Entonces atrás, es imposible, la vuelta... hay que decirles a ellos. Es decir, Bueno, también... Yo no me jugaría a decir es imposible. Lo que dice Diego tiene razón, pero que si no es- es, en este siempre país- te corren el arco. Claro, Diego, y eso se habla todo el tiempo. En este país hay elecciones cada 2 años. Claro. Si el gobierno hace una elección espectacular, en función de lo que dice Lili, ahora van a decir, che, pero hay que ver si En el ponemos la plata, porque hay que esperar 2027. Y así cada 2 años es Bueno, imposible a Macri invertir en este le país. pasó. A Macri Sí, le claro. pasó eso. Sí, Pero Macri ganó las elecciones en 2017. Largamente las ganó. Sí, en Largamente la provincia ahí nomás, pero le ganó. Y después vino el 2018. La crisis del 2017, sí, 18. No, 2018. 18, sí. En diciembre de 2017, la famosa conferencia de prensa de Sturzenegger. La crisis de Olivos, 28 de diciembre. Ahí está. Y después vino 2018, que vino el Mundial, se fue el Por dólar eso. al Si es por tuque. eso, nunca van a invertir. Te digo lo que dicen en Casa Rosada, si querés A ver. textuales. Los niveles de, traducción, los niveles de monetización son escandalosamente bajos. Por ende, puede haber volatilidad,
Definitivamente sí. ¿Es preocupante? No, ya que los fundamentals están bien anclados y es cuestión de soportar la volatilidad. El gobierno tiene esta respuesta que hay que atenderla, que es ¿por qué no es lo mismo que ya vimos en otros momentos de la historia? Porque hay equilibrio fiscal. Pero que no es menor. Uno dice equilibrio fiscal y parece, bueno. No dice. Es fundamental porque es lo que te da la capacidad a la administración, a este gobierno o cualquiera, a que, por ejemplo, los dólares que ingresen no se vayan a cubrir gastos o básicamente emitir. Insisto, el tema de la inflación, la emisión, es fundamental y eso va concatenado con las otras variables macroeconómicas. Este gobierno, bajo ningún punto de vista, va a querer tener ni siquiera un mínimo déficit, que al mundo es bastante habitual. Están cancheros con el tema del superávit fiscal, pero bien enojados están con los bancos. A mí hay algo que no me cierra. Hay algo que no me cierra. Dicen, es el riesgo Cuca. Obvio. Estamos re tranquilos, pero se recontra calentaron con 3 bancos porque le movieron el dólar. Y se calientan con bancos que están asociados a políticos. Bueno, pero entonces, una masa, otro Kicillof. Si estás tan estable, tan sólido, ¿por qué viene Pablito, Jorquito, no sé qué, y te hace la pregunta es porque el mercado es así. ¿Entendés la pregunta, no? Igual a mí, si todo funciona como un reloj suizo, 3 bancos no te pueden hacer. Igual ese banco, ojo que ese banco no es solamente amigo de Massa. Ese banco también acompañó al gobierno. Digo, porque si no... Caemos en liberar a los técnicos económicos de su justamente es lo que estoy diciendo. Nosotros estamos interpretando lo que estamos diciendo lo que el gobierno cree que pasa. Después hay que ver cuál es la cosa. Justamente estoy diciendo eso. ¿No? Si fuera todo culpa de los 3 bancos. De 3 bancos, claro. Se juntan 3 tipos en una cena. No, déjeme aclarar porque si no parece que yo estoy diciendo que no se equivocan en el gobierno. Por favor, déjeme aclarar. Yo estoy explicando que es un modelo diferente. Sí. Pero por supuesto que hubo errores. Creo que el tema de las LEFI fue un problema. Eso no hay duda. El convalidar alta tasa, aunque tiene el costo de la actividad, en esta disyuntiva que tiene el gobierno, lo entiendo. Convalida alta tasa versus no tener un salto muy alto del tipo de cambio que eso afecta a la inflación. En teoría económica se llama manta corta. No se llama así, pero es manta corta. Un fragmento más de Caputo, mirá. Dale. Arrancando por el mercado, nada que no haya pasado, nada que no hayamos vivido durante este gobierno, ¿no? O sea, por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, pero recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Para muchos, ante el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Es libre, o sea, al que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá y ya, pero no sé por qué se enojan con nosotros, con lo que vale el tipo de cambio. ¿Por qué se enojan con nosotros? Dice Caputo. A mí me dicen esto. A ver. La tendencia, pasado el ruido, es que deberá bajar. Claro. Pasó a mitad del año pasado. Es verdad, pasó a mitad del año pasado y ahora de nuevo junto a las elecciones. Hubo un momento también que se había ido a 1300 y pico. 1400 creo que va a costar. Pero a ver, acá lo más difícil de desimplantar es un hábito. Los argentinos venimos expuestos durante décadas a asociar el movimiento del dólar con que las cosas no están bien o como un anticipo de algo, de un escenario que no está bueno. Es como un termómetro. Está muy incorporado en nosotros. Vamos a tardar, y espero que al gobierno le vaya bien y tenga razón Caputo. Diga, che, está previsto esto. Él trata de normalizar dentro de la banda la oscilación. Bueno, claro, el tiempo le va a confirmar, ojalá que sí. O no, que están tratando de transmitir confianza. Yo creo que lo que más le preocupa hoy a la gente no es el precio del dólar, es si esto va a ir o no a los precios.
Y no sé, vos decías que no, porque ya no hay más margen. Hasta ahora no hubo traspaso a precios. O sea, en lo que da hasta ahora, ¿ok? De hecho, si esto continúa, yo creo que algún traspaso puede haber, pero no masivo como que ahí el a veces gobierno tiene como argumento para decirte cuando levantaron el cepo, que se pegó el salto en el dólar, todos hubieran esperado. De hecho, se enojaron con muchos economistas que decían que subió 5%. ¿Se acuerdan que decía todo va a subir 5% y no terminó subiendo? Bueno, por suerte. Pero dólar y precios son el contrato electoral. Exacto. ¿Qué te parece? Entonces, Claro, por eso el gobierno está tratando de calmar las aguas. Bien, amigos, seguimos mañana. Bueno, quiero ver, ¿cuándo viene Franchella? Vamos, quiero ver. ¿Cuándo? Hoy viene, hoy mismo. Pero ponelo, quiero verlo. Poné a Franchella. Poné a Franchella. Ponchá a Franchella. En un ratito estamos entonces charlando con Guillermo